día, los mejores deseos para todos en estos comienzos de la primavera, que por un lado nos hacen ver la sabiduría de Dios en la creación, todo tiene un orden, un sentido, y también la fecundidad, como Dios hace que todo tenga su fuerza para la vida de todos los seres y especialmente para la vida del hombre, que es imagen y semejanza de Dios y creado para dominar y cuidar la creación. Y que nos vaya también haciéndonos admirar como todo florece, reverdece, florece y dar gracias a Dios. Y leemos en San Lucas en el capítulo 16, Jesús decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Le respondió, 400 quintales de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará los que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. La parábola, esa especie de cuento inteligente, está dentro del marco que vamos a volver, que es la relación del discípulo de Jesús con el dinero, con la plata. La parábola tiene su punto en la astucia de este administrador que es infiel, que es injusto. Y cuando lo alaba el Señor, no lo alaba por ser injusto y por su trampa y su mentira, sino por su astucia. Y nos pide a nosotros que tengamos nuestra propia astucia. La astucia del discípulo, que no es ser ladrón y ser mentir y robarle al amo, sino realmente poner las cosas en su sitio, cómo usar de los bienes, no poniendo en ellos el corazón, porque no se puede servir a Dios y al dinero, hay que servir solo a Dios. Dios a quien servir es reinar, y hay que servirse del dinero para el bien que Dios quiera, para las necesidades de mantenimiento, para el cuidado de los pobres, para la ayuda de los demás, de modo que dice lo que dice, así sí, el injusto es tan astuto en el uso del dinero para su bien injusto, así también el discípulo de Jesús ha de ser astuto según la lógica de la cruz, según la lógica de los verdaderos bienes, para usar de los bienes temporales del dinero, no poniendo el corazón allí, sino poniendo solo en Dios y buscando hacer el bien especialmente a quien necesita y buscando a una ayuda, y no solamente ayudar con dinero, también promoviendo distintas formas. Sí, pues el Señor la primera es realmente dónde está tu corazón, si está en el Señor, que es la primera libertad, en un mundo en el cual el mundo en cuanto tal pone como Señor al dinero y el obtener por él, etc. Pidamos al Señor que de verdad solamente lo sirvamos a Él, a
que es reinar, seamos libres de toda avaricia, que es una forma de idolatría, de todo deseo desordenado de poseer, y realmente libres los sirvamos a Él y usemos de los bienes de este mundo según su voluntad y para el bien propio y del prójimo. Y conviene que pensemos un poco más sobre la relación que tenemos con los bienes temporales, con los bienes de este mundo. Un modo se personifica en el dinero, que es el mediador, pero son con las cosas, con el poseer. Y podemos decir como distintos niveles. Por un lado, toda la creación es buena. Necesitamos del alimento, de la casa, y Dios nos da la capacidad aún para desarrollar. O sea, la visión cristiana es crecer, multiplicados, dominar la tierra, someterla y hacerla fructificar. De modo que los bienes de este mundo en sí son buenos, y el desarrollarlos no solamente individualmente, sino socialmente para el bien común también. Pero también es verdad que el corazón humano es el que con frecuencia se deja poseer por la riqueza, por el afán de tener, por la comodidad, por el poder que ello da. Entonces, la invitación de Dios nuestro Señor, de Jesucristo, a una pobreza en el corazón, a no dejarnos poseer por los bienes, sino entonces distinguir el uso de las cosas que debemos hacer, buscándolas también para el bien común y según la voluntad de Dios, según el lugar también que Dios nos dio en el mundo y según las posibilidades, como parte de un trabajo fructífero, pero no es el fin del hombre. El deseo ha de ser Dios. La voluntad ha de ser agradar a Dios. La voluntad debe ser usar de las cosas según la voluntad de Dios. Y entonces ello implica, en primer lugar, bueno, por supuesto, el primer orden moral, el no robar, el no explotar, el no ser injusto con los bienes, el pagar lo justo, en todo ese intercambio complejo que es la vida social. Así que, en primer lugar, la justicia en ello, la rectitud, la palabra dada, si sea su servicio, hacerlo bien, según esté pactado, en todo es en primer lugar el orden. El segundo lugar es una cierta pobreza, un cierto desprendimiento, que no se logra sin desprendimiento, que es porque es anteponer a Dios a todo, y el bien superior, que es el amor a Dios, definitivamente la vida eterna, pero ya ahora la comunión con Él y su voluntad, por encima de todo, aún en la pobreza. A todos nos llama el Señor con su gracia, y en pobreza o en riqueza, en bienestar o en dificultad, en salud o enfermedad, realmente el amor a Dios sobre todas las cosas es el que nos libera. Y según ello, nos libera, de algún modo desprendiéndonos. Hay que hacer el desprendimiento para que entonces no nos posea a nosotros las cosas o el deseo de las cosas, en fin, la avaricia, el deseo de tener, sino que realmente nosotros seamos poseídos por Dios, busquemos agradarle y poseamos las cosas según su voluntad. Y en ello digo, hay que pedir la gracia de Jesús, porque nos cuesta, hay que purificarse, hay que desprenderse, y hay que hacer un ejercicio por eso la iglesia a veces nos pone el ayuno, la abstinencia, de hasta distintas formas, y sobre todo, por supuesto, la caridad para con el prójimo. La caridad, que es el amor de Dios, no es simplemente una limosnita, es el amor de Dios, que también se crea inteligente, social, crea obra, posibilidades, ha hecho de algún modo un gran parte del desarrollo de la vida social, creó los hospitales, creó las escuelas, la misma caridad de Dios, las distintas ayudas, el fomento de ayuda a los pobres con los Montepíes, en fin, distintas formas aún sociales de ayudar. Y por ello quiero leer un pasaje breve de San Gregorio Magno. Quiero exhortarlos a que dejen todas las cosas, pero quiero hacerlo sin excederme. Si no pueden abandonar todas las cosas del mundo, al menos poséanlas de tal forma que por medio de ellas no sean retenidos en el mundo. Ustedes deben poseer las cosas terrenas, no ser poseídos por ellas. Bajo el control de su mente deben estar las cosas que tienen,
no suceda que su espíritu se deje vencer por el amor de las cosas terrenas y por ello sea su esclavo. Las cosas terrenas sean para usarlas, las eternas para desearlas, Dios para ser deseado. Mientras peregrinamos por este mundo, utilicemos las cosas terrenas, pero deseemos llegar a la posesión de las eternas. Miremos de soslayo todo lo que se hace en el mundo, pero que los ojos de nuestro espíritu miren de frente hacia lo que poseeremos cuando lleguemos. El Señor nos dé la libertad de amarlo con todas las fuerzas y también de usar las cosas y para él, según su voluntad, para las necesidades que tengamos y para el amor de todos en la comunión en Él.